¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Estamos transmitiendo en vivo desde la señal del 1180 de amplitud modulada, el mixlr.com diagonal Radio Webs y usted nos está viendo en Facebook Comunicación Radio Webs. Muy buen día tengan todos ustedes. Hoy es jueves 19 de noviembre y me da mucho gusto saludarlos en esta mañana. Yasmín Rodríguez en la voz, Juan Quintana en los controles técnicos y bueno, esta mañana estamos de mantenerles largos porque nos visita virtualmente la maestra Gladys Navarro, que nos va a platicar sobre su espacio de agenda mediática, los pormenores de lo que ha pasado en toda esta semana y de lo que más se ha hablado. ¿Qué tal, maestra? Buen día, ¿cómo se encuentra? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, Yasmín. Muchas gracias. Excelente, pues ya, jueves, perdón, ya. Jueves. Terminando la jornada, un saludo a la producción de Radio Wax y desde luego a toda la audiencia que nos hace el favor de escucharnos cada jueves en este espacio, pues en donde vamos a platicamos de las noticias, platicamos de cómo se reciben estas noticias, del impacto, del contexto, y bueno, algo creo que de lo más que está generando muchísimo ruido, ¿no? Controversia en estas horas, ¿no? Desde ayer, ¿no? Miércoles, este jueves, pues son sin duda el tema el arribo del general Cienfuegos, ¿no? A México. El general, recordemos que estaba enfrentando un proceso en Estados Unidos vinculado a una investigación, presumiblemente que estaría vinculado con organizaciones delictivas, ¿no? Entonces, la DEA lo detuvo, hay que recordar, ¿no? Y pues eso generó un escándalo, ¿no? Desde luego, de talla mundial, ¿no? Porque estamos hablando que la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas, ¿no? En el periodo del presidente Peña Nieto, y bueno, con muchísimas repercusiones en México y por En todos supuesto que los aspectos, ¿no? Ahí muy puntuales. se cuestionó mucho al presidente, ¿no? Y en general a las autoridades mexicanas y por supuesto los cuestionamientos a las autoridades militares. Y bueno, parte de lo que se dijo en su momento, ¿no? Fue, y se ha seguido señalando, que no había investigaciones aquí. En ese momento, recordemos que, digamos, el discurso del presidente Andrés Manuel ha sido muy contundente, muy firme, ¿no? De manera reiterada sobre el combate a la corrupción, ¿no? Y sobre, pues eso, ¿no? Abonarle a un clima de mayor estabilidad y seguridad en México. Pero sí nos llamó muchísimo la atención que no hubiera una investigación, ¿no? O sea, ¿cómo era posible que Estados Unidos sí tenía elementos para solicitar una orden de aprehensión y para que se lograra, ¿no? Y en México no? Y bueno, se siguió comentando sobre el tema, se siguió hablando. Finalmente, en la presentación ya, digamos, oficial ante las autoridades estadounidenses, el general se declaró inocente, ¿no? De los cargos, y bueno, también empezó un proceso de negociación, de diálogos, ¿no? De negociación política, ¿sí? Es decir, para ejemplificar, imagínense ustedes que en México hubieran detenido al director de la DEA, ¿no? De la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. O sea, como de ese tamaño, de quien se encarga precisamente de investigar los delitos, pues de mayor relevancia, ¿no? Y que más laceran al país, pues que lo hubieran detenido en México y sin avisarle además, ¿no? A las autoridades estadounidenses, pues de ese tamaño, ¿no? Es decir, detuvieron a un general, en su momento fue la máxima autoridad, ¿no? En el combate contra las drogas, y no le avisaron a México, y entonces empezó un jaloneo, como decimos, ¿no? Diplomático. Pero aquí lo que yo puedo analizar, digamos, mis consideraciones es, en estas horas de lo que hemos observado finalmente, porque sí llamó muchísimo la atención que el gobierno estadounidense se desistiera de los cargos, y así fue como pudo llegar el general Cienfuegos. O sea, llegó libre, llegó sin cargos de Estados Unidos, y entonces el cuestionamiento es si México va a iniciar una investigación o no, y ahorita les platico qué fue lo que se ha informado, pero les decía, llama mucho la atención, pues, ¿no? Esta forma en la que se consigue, digamos, su liberación, ¿no? Y hay quienes señalan, y yo coincido, ¿no?
que en el contexto que se produce, es decir, en un contexto electoral de Estados Unidos, postelectoral y todavía donde hay cuestionamientos, incluso el propio presidente Donald Trump, ¿no?, sobre la elección, hay quienes señalan que puede ser un intercambio de favores, ¿no? Hay que recordar la postura que ha tenido el gobierno mexicano de no felicitar y con eso no reconocer el triunfo de Joe Biden, ¿no? Y hay columnistas, analistas que abiertamente refieren, ¿no? O sea, muy probablemente, digamos, se puso en la mesa, este tema en la mesa de negociación, ¿no? Va para allá. Pero también está esta otra parte, ¿no? Es decir, México, ¿no?, está enfrentando un combate, ¿no?, como decíamos, a la corrupción, contra, desde luego, la impunidad, porque es un reclamo, ¿no?, ciudadano, histórico, y entonces necesita también emprender sus propios procesos. Sin embargo, nos genera contradicción esto que les decía, ¿no?, al inicio. ¿Cómo era posible que Estados Unidos sí tuviera elementos para iniciar una investigación con no? Lo que se informó ya el día de ayer que llegó es que con los datos, con la información y algunas pruebas que mandó el gobierno de Estados Unidos, que mandó la DEA, en México se iba a iniciar una investigación. Es decir, llega el general Cienfuegos Cepeda, ¿no?, y se le informa, pues, que va a ser sujeto a una investigación, pero al final de cuentas, pues, sale, se va, ¿no?, a su casa. En este momento está haciendo, es lo que nos han informado las autoridades, ¿no?, va a ser investigado, pero ahí se empieza a generar también una serie de especulaciones, ¿no? Si las pruebas que mandaron, por ejemplo, serán todas, ¿no?, si serán contundentes, y también, lamentablemente, la historia que tenemos en nuestro país, pues ha sido esto que les señalo, una historia de impunidad, y el presidente ha sido reiterativo de que, bueno, quienes gobiernan hoy ya no son los mismos. Entonces, me parece que aquí el gran reto para las siguientes semanas es que precisamente veamos una congruencia, ¿no? Es decir, si no, podrían pasar dos cosas, ¿no? Y un poco lo que está sucediendo. Mal se ve el gobierno de Estados Unidos retirando cargos. No habíamos visto en la historia reciente una cosa así, ¿no? Es decir, tú te imaginas, nuestra audiencia que nos hace favor de escucharnos, se imagina que de pronto un gobierno como el de Estados Unidos deje en libertad a una persona que detuvo, ¿no? Pero además no es cualquier persona, como les decía, es la autoridad máxima de seguridad en su momento con el expresidente Peña Nieto, ¿no? Así sin más, me parece que ante la opinión pública, ¿no?, queda mal el gobierno estadounidense, ¿no? O sea, como si no existieran a lo mejor elementos suficientes o como si hubiera cedido también, ¿no?, a esta presión también de parte del gobierno mexicano, ¿no? Y por el otro lado, en el caso del gobierno mexicano, lo que podemos advertir, y esa es mi apreciación, ¿no?, es también el gran peso que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no?, sobre las decisiones de nuestras autoridades, ¿no? Y a lo mejor sobre la propia decisión, pues, del presidente. En la información que ha circulado, digamos, en fuentes, ¿no?, con fuentes, en columnas y demás, refieren que los grupos de apoyo dentro de la propia milicia, familiares también, ¿no?, y demás, hubo una fuerte presión hacia el gobierno mexicano, hacia las autoridades mexicanas para que respaldaran a las fuerzas militares, porque obviamente entendemos que un golpe de esta naturaleza, es decir, la detención como he venido reiterando, ¿no?, de el general Cienfuegos Cepeda, con lo que representó en su momento, y obviamente sigue representando porque finalmente ellos siguen siendo generales, ¿no?, forman parte de las Fuerzas Armadas, cimbró, ¿no?, al país. Por supuesto que fue un duro golpe para la imagen, ¿no?, de las Fuerzas Armadas.
Y la legitimidad, ¿no? De sus Por actividades. supuesto, ¿no? Se cuestiona entonces su trabajo, se cuestiona este combate, ¿no? Contra el tráfico de drogas y por supuesto que en la imagen y en la legitimidad, ¿no? Decimos, es un duro golpe. Entonces, lo que podemos ver de cómo México, ¿no? Estuvo negociando, estuvo dialogando, pero además en algún momento nos informan columnistas que tienen información en el centro del país, es que se puso, digamos, como incluso sobre la mesa la posibilidad de que se rompieran también los canales de comunicación y esta vinculación que tienen entre ambos gobiernos en el combate contra las drogas, ¿no? Es decir, actualmente existe una vinculación estrecha, ¿no? Se comparte información, ¿no? Incluso, bueno, así es, digamos, parte del sustento de las pruebas contra el general Cienfuegos son grabaciones que hizo la DEA, ¿no? Es decir, en teoría tendríamos que estar más informados los mexicanos y por supuesto las autoridades de cómo se llevan estas investigaciones, ¿no? Pero digo, forma parte de la vinculación y de los acuerdos que tienen entre autoridades de compartir información, de trabajar de manera conjunta para el combate de las drogas, ¿no? Contra el tráfico de drogas. Entonces se puso, digamos, quizá México amagó con eso, ¿no? De tal manera, pues, que finalmente lo que tenemos es que el gobierno de Estados Unidos, no sé si podremos llamarle así, porque todavía hay mucho más que que seguramente nos vamos a enterar, pero se dio, ¿no? Ante esta petición y a su vez, esa es mi lectura, el gobierno mexicano cedió ante la presión de las fuerzas militares también, ¿no? Y lo que tenemos, y ahí me concentraría, ¿no? Es, creo, un clima de gran confusión, de controversia, ¿no? Y también ahí me parece un peligro para la legitimidad de las decisiones del presidente y de las autoridades, ¿no? Las máximas autoridades en nuestro país, porque se genera una percepción en los ciudadanos muy cercana precisamente a la impunidad, ¿no? Que tanto se quiere combatir, porque considerando como todos el principio de presunción de inocencia, uno esperaría que un gobierno como Estados Unidos tenga las pruebas suficientes como para haber hecho lo que hizo, ¿no? Es decir, traer a cuentas al general Cienfuegos Cepeda, ¿no? Por lo tanto, o sea, no esperaríamos que le estuviera fincando responsabilidades nada más así, ¿no? Sin tener sustentos. Algo hay que investigar, hay que aclarar. Sin embargo, este hecho, reitero, de que México no tuviera una investigación, sí genera una percepción quizá de contradicción, ¿no? ¿Cómo es posible que allá se tengan sustento, que allá se tengan información y en México no? Verdaderamente hay una intención del combate a la impunidad, ¿no? Verdaderamente hay una intención de investigar, ¿no? Caiga quien caiga, como hemos escuchado, pues quizá con esto pareciera que no, ¿no? O por lo menos que haya un cierto favoritismo también, ¿no? O sea, un trato diferenciado también, ¿no? Contra los detenidos. De tal manera, pues, que considero que el gobierno mexicano enfrenta el gran reto en las siguientes semanas de fortalecerse frente a la opinión pública, fortalecer precisamente este discurso del combate a la impunidad. ¿Qué quiere decir impunidad? Que finalmente se castiguen a quienes cometieron delitos, ¿no? Y que no se queden sin pena, ¿no? Eso es. O sea, como siempre hemos visto, como muchas veces hemos visto en la historia, ¿no? Que quienes han cometido, ¿no? Han incurrido en alguna irregularidad o algún delito, ¿no? Pues siguen campantes por la vida, ¿no? Eso es impunidad, ¿no? Y no, lo que hemos reclamado, lo que se busca, ¿no? Es que finalmente se termine con ello. Entonces, se está enfrentando el gobierno mexicano a eso, ¿no? Y está sometido al escrutinio, desde luego, cotidiano, y me parece que así va a estar. Y los medios de comunicación han tenido una cobertura, han llevado una cobertura muy amplia, ¿no? Al respecto. Este es el gran tema que está
en este momento en todas las portadas, ¿no?, de los medios de comunicación, y por supuesto la reacción del gobierno mexicano y tratando de entender cuáles son estas decisiones, las motivaciones de estas decisiones, cuál es el fondo de estas decisiones. Por supuesto que las decisiones del gobierno mexicano, del presidente, del canciller Marcelo Ebrard están bajo la lupa de los medios de comunicación y hay que entender también el impacto que tiene, ¿no?, el manejo de esta información en prácticamente todos los medios, ¿no?, en donde lo que se está mostrando, digamos, la imagen que se está mostrando del gobierno mexicano es la imagen de un gobierno que cede ante presiones, que cede ante una presión de un grupo, una fuerza tan relevante como es la milicia, ¿no? Eso es lo que está mostrando la mayor parte de la prensa, ¿no? Y se puede regresar, decía la periodista Anabel Hernández, es un boomerang para el gobierno mexicano, ¿no? O sea, se avienta y se regresa y se puede golpear a sí mismo, ¿no? Con esta repatriación, que es como se está manejando. No es una extradición porque le retiraron los cargos. Si hubiera sido, digamos, con cargos, estaría aquí detenido, pero no. De tal manera, pues, que el tema no es menor, ¿no? Y se está jugando muchísimo, ¿no?, de parte de nuestras autoridades. Vamos a ver, ojalá que por el bien de la estrategia de seguridad y la estrategia del combate contra el tráfico de drogas, ¿no?, también se sigan las investigaciones que correspondan, por supuesto, y que se aclare lo que se tenga que aclarar, pero que quienes hayan tenido una actuación cuestionable, irregular y que hayan incurrido en delitos, pues que se castigue finalmente, ¿no? Hasta el momento tenemos también ya el caso, y por eso creo que se suman estos focos de alerta, ¿no?, para el gobierno mexicano. El caso Emilio Lozoya generó muchísima información, pero al final de cuentas también hubo beneficios, ¿no?, para Emilio Lozoya. Genaro García Luna está detenido allá, ¿no? Aún no ha sido sentenciado. A Luis Videgaray, en su momento también, con lo que representó como funcionario de Hacienda, todavía no se le fincan cargos, ¿no? Es decir, todavía hay una gran renuencia, esa es mi lectura, ¿no?, personal y desde la información que disponemos y que nos han compartido, ¿no? Todavía hace falta muchas más información, investigación contra exfuncionarios que públicamente, hay que decirlo, públicamente han sido señalados, pero que falta que se materialice con investigaciones, ¿no?, y que finalmente se libren las órdenes de aprehensión si hay argumentos, si hay elementos. Si no se logra eso, lamentablemente el gobierno mexicano va a seguir perdiendo legitimidad, ¿no?, porque entonces pareciera que se estaría cayendo en el encubrimiento, ¿no? Y aquí no se trata de borrón y cuenta nueva. Hay que revisar quiénes estuvieron tomando decisiones que le hicieron daño a este país. Claro, sí. Fuertes declaraciones en esta mañana, pero sí, de hecho, pues tanto en los comentarios lo mencionan, ¿no? Un juicio popular, ¿no? Inició en los medios de comunicación, las preguntas, hasta dónde, ¿no? Y sobre todo la lectura es muy persuadida, ¿no?, por distintos ámbitos y a dónde va a llegar, sobre todo entre tantos comentarios que hay, ¿no?, y todo lo que se está diciendo en ese momento, es también quién sigue de investigarse, ¿no? Porque pues tomaron a una persona pues de el cargo más grande, ¿no? Entonces, quién sigue, ¿no? O sea, va a contemplarse desde qué área, desde qué ámbito, y como dices tú, de qué parte quedaríamos, hasta dónde llega también ese combate a la corrupción, el combate hacia las drogas. Entonces, quedan muchas preguntas y las respuestas no sabemos por dónde van a ir. Y el tema va a seguir dando, desde luego, muchísimo de qué hablar. Es la nota, ¿no?, de estas horas. Y bueno, la reacción que tenga también el general Cienfuegos va a ser importante, lo que tenga que decir públicamente, si va a decir algo, ¿no? Sí. Por ejemplo, si en un primer momento las declaraciones del presidente daban a entender que se deslindaba, ¿no? Es decir, sí, que se investigara, pero después ya matizó, el presidente matizó y de acuerdo a las columnas y a la información que tienen algunos colegas, ¿no?,
es que hubo esta presión de parte del sector de la milicia, ¿no? Decirles, hey, o sea, defiéndenos, ¿no? O sea, finalmente no está atacando a alguien que ya no forma parte, ¿no? Se está afectando nuestra credibilidad, nuestra imagen y tal. Y entonces ya hubo un cambio tanto en el discurso como de estrategia también. Sin embargo, de verdad, con toda honestidad y respeto, desde luego, hay que decirlo, las Fuerzas Armadas, por supuesto que tienen nuestro reconocimiento en muchísimos momentos de la historia y de manera recurrente en Baja California Sur son elementos fundamentales, por ejemplo, en cada temporada de huracanes, ¿no? Frente a los posibles desastres naturales, están los planes de prevención y de atención y de respuesta, ¿no? Sin embargo, lamentablemente, también a lo largo de la historia hemos tenido información de que muchos de quienes integran las Fuerzas Armadas han tomado decisiones contrarias, ¿no? Contrarias a la honestidad, contrarias a la defensa de la soberanía, ¿no? Al apoyo a la ciudadanía, al contrario, ¿no? Tuvimos una época muy terrible, ¿no? La época de 1970 con las desapariciones forzadas, muchas de ellas, ¿no?, llevadas a cabo por militares, ¿no?, que cumplían órdenes también, pero que finalmente tomaban decisiones. Y también, lamentablemente, en la historia reciente, ¿no?, hemos tenido información de la participación de fuerzas militares en conflictos, ¿no?, y en donde ha habido abusos, abuso de las fuerzas de seguridad, ¿no?, han sido señaladas, incluso también enfrentan procesos por la vía, por el fuero común, ¿no? Así es que hay de todo, ¿no? No podemos tampoco dejar de lado ese tema, ¿no?, y pensar que las Fuerzas Armadas, que la milicia, con todo lo que representa para este país, de positivo, de oportuno y demás, no ha tenido una historia también de cuestionamientos. Eso existe, hay documentación, hay seguimiento. Tenemos el caso Ayotzinapa, ¿no?, con muchas todavía explicaciones que nos tienen que dar las autoridades, ¿no?, y aclarar, incluyendo la participación de las fuerzas militares también allí. Así es que lo que tenga que decir el general Cienfuegos va a ser de relevancia también, sobre todo para ver, digamos, cuál es la postura hacia el gobierno mexicano, ¿no? Y lo que vaya a hacer el gobierno mexicano, allí en los primeros pasos, digamos, en esta investigación va a ser fundamental para fortalecer ese discurso del combate a la corrupción y a la impunidad, ¿no? Así es que pues, está en un momento crucial. Y bueno, en otro tema completamente diferente, ajeno. En unos minutos apenas que nos quedan, pero no quería dejar Sí, pasar es cierto. sí, la oportunidad de platicar un poco en el contexto de lo que sucedió en estos días pasados, ¿no? Este conflicto que se dio en el TEC, ¿no?, entre los estudiantes, algunos estudiantes de contaduría y su profesora de derecho, ¿no? Ya muchísimos saben de qué se trata, ¿no? Se expuso, se evidenció un segmento de una clase, ¿no?, y en donde tenían una confrontación los estudiantes cuestionando las actividades y cuestionando a la maestra y sus actitudes, ¿no? En fin, pero se generó, me parece, y ahí es donde me gustaría hacer algunas breves reflexiones. Creo que estamos en un momento, ¿no?, muy difícil, ¿no?, inédito, en un contexto inédito de la pandemia, marcado por la pandemia. Y entonces, este tipo de situaciones creo que nos deberían de llevar a una reflexión más profunda sobre nuestro rol como docentes y el rol también de los estudiantes y el rol de una institución educativa y el rol también de una sociedad. Porque lo que vimos fue el escarnio, ¿no? Fue en principio la exhibición, es decir, la exhibición que realizan los propios estudiantes de sí mismos, pero además de la profesora, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con el manejo de las redes sociales, con estas nuevas formas de comunicación. Recuerden que todo lo que estamos comunicando, informando y demás, y que nos compete directamente son datos personales, ¿no? Uh-huh. Entonces, siempre que estamos con ese tema de las clases, debemos de sentirnos en un lugar seguro, ¿no?, en un espacio seguro,
en donde vamos a poder dialogar, vamos a poder interactuar. Imagínense cómo nos sentimos los docentes también ahora expuestos a que los estudiantes puedan tomar sin autorización, ¿no?, algún fragmento de nuestra clase y subirlo a las redes, ¿no?, en donde también estamos exponiendo nuestros espacios privados, ¿no?, desde donde damos la clase, donde estamos, y ellos mismos también. O sea, tenemos que ser muy cuidadosos con la protección de nuestros datos personales, ¿no? Creo que ese fue el primer error, ¿no? El exponer, el evidenciarse, ¿no? A sí mismos en estas actitudes que enfrentaron, ¿no? De rechazo hacia las actividades que estaban teniendo, ¿no? Y como segundo punto también me parece que el tema no se abordó de la forma adecuada, ¿no? Es decir, pero ¿cuál sería para mí la forma adecuada, ¿no? El diálogo antes que la exposición y antes que llevar y subir el tema a las redes sociales, que además con fragmentos las redes sociales hacen lo que quieren, ¿no? Empiezan también a tergiversar y empiezan a generar muchísima información que lastima, memes, que pueden generar risa en un momento, pero que también, como decía, pueden generar muchísimo escarnio, ¿no? Hoy vemos cómo se revirtió la situación y los estudiantes, en su mayor parte, digamos, la audiencia no estuvo con ellos, estuvo del lado de la maestra, ¿no?, que consideraron una actitud mucho más tolerante y empezaron a cuestionar también a los alumnos, ¿no?, porque evidenciaron algunas cuestiones, ¿no?, de falta de conocimientos y demás. ¿Y qué necesidad hay de ello, no? Creo que todos somos humanos y cometemos errores, y a partir de ese conocimiento que tengamos de nuestras fortalezas y nuestras áreas de oportunidad, creo que podemos construir mucho más. Me parece que no debemos dejar de lado y dejar de olvidar que estamos en un momento difícil para todos, para los docentes que hoy estamos en el nivel universitario, en el periodo de evaluaciones, ¿no? Para los estudiantes, sin duda, ¿no?, que están teniendo también un cierre complejo del semestre, con una carga también de trabajo, ¿no? Que el propio trabajo remoto, virtual, en línea, como le queramos llamar, implica un gran esfuerzo de concentración, ¿no? También hay incluso afectaciones a nuestra salud, ¿no?, física, el dolor de cabeza, articulaciones, o sea, el estar en toda una jornada, lo que significa, ¿no?, el trabajo de home office, verdaderamente es duro, ¿no?, es difícil. Yo entiendo a los estudiantes que están hora y media, 5 minutos y entran a otra clase, 5 minutos y entran a otra clase, o sea, así están sus jornadas. Hay quienes están recursando también algunas materias y tienen otras. Entonces, por supuesto que entendemos, yo como docente entiendo que los estudiantes están enfrentando de una forma su semestre muy compleja, ¿no? Y nos toca también como docentes hacer las adecuaciones necesarias en nuestras planeaciones según cómo se va desarrollando el propio semestre en pandemia, ¿no? Y por supuesto considerar todos estos elementos en las evaluaciones. Pero si como docentes estamos advirtiendo este contexto, pues yo creo que también a los estudiantes les toca hacer una reflexión en este semestre también de nuestra labor docente, de cómo tenemos que estar cumpliendo con esta labor docente, ¿no? Yo pongo un caso nada más. En mi caso tengo 5 grupos con más de 40 alumnos, ¿no? O promedio 40 alumnos. Cada quien tiene además ya sus características de personalidad y demás. Yo tengo problemas incluso para memorizar los nombres y siempre les pido perdón en inicio de semestre, pero se me cruzan los cables, etcétera, ¿no? Pero imagínense ustedes una maestra, colega, ¿no?, que tengo, amiga, en secundaria. Secundaria tiene como 8 grupos y cada grupo tiene más de 40, ¿no? Entonces, imagínense la gran cantidad de alumnos. Y nosotros también trabajamos en fines de semana y yo sé que los estudiantes también lo están haciendo. Entonces, ¿a dónde voy con esto, no? Todos estamos enfrentando un contexto muy complejo, difícil, que nunca lo habíamos imaginado ni tenido. Entonces, creo que lo que podemos hacer para poder salir lo mejor, digamos, posible, es tratar de comprendernos, de verdad, o sea, comprender la situación que estamos enfrentando todos y todas, ¿no?, y hacer ajustes.
no ser tan renuentes, digamos, a los cambios, ¿no? Al trabajo que nos toca realizar. Y antes que dar pie a la confrontación, dialogar. Para mí creo que esa es Definitivamente. la lección que me deja este caso, porque qué necesidad hay de evidenciarse, de exponerse en redes sociales, cuando con el diálogo, con los acuerdos, se pudieron haber hecho modificaciones, ¿no? Que pudieran, digamos, ser positivas tanto para el desarrollo de la clase como para los propios estudiantes. Vimos incluso como resultado, y concluyo, ¿no? Que hasta hubo confrontaciones entre instituciones, entre la UAPS y entre los del TEC, y empezaron a generarse memes y burlas, ¿no? Y con justa razón también hay quienes se sienten verdaderamente ofendidos, ¿no? Porque también caemos mucho en la generalización, ¿no? Claro. Por uno, que se evidencia, como que se acusa y se señala muchísimos, y tampoco es así. Así es que de verdad estamos finalizando el semestre y estamos en Radio WAPS, y yo les envío un mensaje a mis estudiantes, ¿no? Que hagamos todos y todas nuestro mayor esfuerzo, ¿no? Nada más. Y que nos entendemos, ¿no? Que tratemos de entendernos. Lo estoy haciendo, por lo menos lo intento, ¿no? Con mis estudiantes, y bueno, nos va a ir bien a todos en la medida de verdad en que cada uno haga un ejercicio de autocrítica y verdaderamente comprenda, ¿no? Identifique si puso su mayor esfuerzo, ¿no? Si hizo su mayor esfuerzo o no. Y si no, siempre estamos a tiempo de corregir, de hacerlo, ¿no? Como estudiantes, tú también fuiste estudiante, yo sigo siendo estudiante porque tengo capacitaciones. Siempre hay áreas de oportunidad, siempre hay formas en las que podemos mejorar, ¿no? El asunto es hacerlo, y como docentes, por supuesto, ¿no? Mi reconocimiento siempre de culpas al término del semestre, ¿no? Y en todos estos años como docente siempre habré cometido errores, ¿no? Pero la intención de mejorar creo que debe de prevalecer, ¿no? Claro, y bueno, estas son las palabras que deja la maestra Gladys para finalizar su participación en esta mañanita de jueves de jueves de agenda mediática en nuestra agenda 1180 AM. Y bueno, le agradecemos su presencia y sobre todo, pues quedan aquí sus palabras, ¿no? Para quien guste consultar algo, pues aquí queda más o menos la información que se dijo esta mañanita, ¿no? Recuerden también que estamos en la señal del 1180 de amplitud modulada, estamos en Facebook, Comunicación Radio Webs, y usted también nos puede escuchar a través de la señal de mixlr.com/Radio Webs. Le agradecemos, maestra, que nos haya brindado la oportunidad de sus conocimientos, la información que se va gestando en toda la semana, pues usted nos pueda hacer una síntesis, ¿no? De todo lo que sucede. Muchísimas gracias, y bueno, la despedimos porque ella rápidamente se va a sus clases, efectivamente, de aquí se turna directamente. Así que bueno, esto más o menos para que usted conozca algunos detalles de lo que pasa. Y bueno, fíjense que antes ya casi de irnos, les platico brevemente que hoy se conmemora el Día Mundial del Saneamiento o Retrete, el Día Internacional del Hombre. También felicidades a los filósofos y filósofas, ¿no? Hoy es su día. También es el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, y por último, Día Mundial del Cáncer de Páncreas. Así que, bueno, esto es un poquito de lo que se conmemora en este día. Les platico rápidamente, ¿no? Algunas de las noticias que se están platicando a nivel internacional, y es que Mike Pompeo visitó una colonia israelí en Cisjordania, en donde defendió la legalidad de las colonias en territorio ocupado, además de visitar los Altos del Golán. Esto, bueno, para reunirse, ¿no? En Jerusalén con el primer ministro de Benjamin Netanyahu. Y también, pues, estos 3 días, ¿no? Les hemos platicado un poquito del recorrido de las vacunas, qué es lo que está pasando, ¿no? Lo bueno, lo malo. Y hoy, fíjense, una de lo que está pasando así súper breve es la vacuna de Oxford. También se dice, según adultos mayores, y genera respuesta inmune. Van en la segunda fase de pruebas clínicas de la vacuna contra el COVID-19 de la Universidad Inglesa de Oxford. Demuestra que es segura para adultos mayores, ¿no? Lo cual es una respuesta, ¿no? Inmune según The Lancet. Eso lo puede usted ver por ahí en The Lancet. Además, en otra información, jefe policial chileno renuncia luego de que agentes hirieran de bala a 2 niños. En otro tenor, piden actuar con urgencia ante violencia machista mayor durante la pandemia. En Dinamarca da por extinta mutación de COVID en bisones.
África rebasa la barrera de los 2 millones de contagios de COVID-19. Berlín considera que Washington pone en peligro lo logrado en Afganistán. Y The Human Rights Watch, fíjense que denuncia el uso de niños como escudos humanos para el ejército de Birmania. Y por último, la tormenta tropical Iota deja 38 muertos en Centroamérica y se disipa sobre El Salvador. Estas son las breves de lo que está sucediendo en el mundo. Y bueno, recuerden que estamos en la señal del 1180 de amplitud modulada, Facebook Comunicación Radio WAPS, así en mixlr.com/. Radio WAPS. Aquí les dejamos la información. Recuerde que está Juan Quintana en los controles, está Yasmín Rodríguez en la voz. Nos vemos la próxima semana, el martes. Hasta pronto.